Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Adolfo Bonilla Varela, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente de la carrera de Ingeniería Agronómica. Estoy cursando la asignatura de Sanidad Animal y el día de hoy les vengo a hablar un poco acerca de la cisticercosis teniasis en porcinos. La cisticercosis porcina es una enfermedad porcina parasitaria de cerdos, una enfermedad zoonótica. Es decir, que también es transmisible a humanos, causada por Taenia solium, específicamente por la fase larvaria denominada Cysticercus celulose. El hombre cumple un papel de un huésped definitivo, mientras que el cerdo es solo un huésped intermediario. Pero también se puede dar el caso de que el humano sea un huésped intermediario y el cerdo un huésped definitivo también. Está restringida principalmente a regiones de bajo desarrollo socioeconómico y principalmente es endémica de Latinoamérica. Tenia solium causa el 30% de los casos de epilepsia en muchas zonas endémicas donde hay cerdos en libertad. En las comunidades de alto riesgo, el 70% de los casos de epilepsia son atribuibles a Tenia solium. Más del 80% de los 50 millones de personas afectadas en el mundo por epilepsia viven en países de ingresos bajos y medianos bajos. También está este parásito llamado tenia armada, tenia del cerdo, solitaria y cisticerco. El agente etiológico de Tenia solium, tenemos la taxonomía, pertenece al reino animal, filum Platelmintos, clase Cestoda, orden Cyclophilidea, familia Tenidae, perdón, género Tenia y la especie Tenia solium. Estos son unos platelmintos, es decir, gusanos planos, poseen una longitud de 2 a 4 metros. Poseen simetría bilateral y aplastado. Las tenias adultas producen un promedio de 1000 proglótides y 50.000 huevos por gusano. Esto la hace ser a la tenia muy prolífera, es decir que, bueno, si un humano se infecta con tenias y no recibe el tratamiento adecuado, puede tener graves consecuencias. El ciclo de Tenia solium, este comienza cuando los seres humanos ingieren carne de cerdo con cisticerco mal cocinada, una carne mal cocinada, ¿verdad? Entonces, luego estos cisticercos en el intestino maduran hasta convertirse en adultos y se adhieren a la pared por sus escolices. Los helmintos adultos producen proglótides que luego se vuelven grávidas y pueden liberar los huevos o desprenderse de la tenia. Luego, los huevos o las proglótides desprendidos se eliminan del huésped con las heces. Es aquí en este punto donde el cerdo puede infectarse al consumir heces de humanos contaminadas con los proglótides. Luego los cerdos, aquí en el paso 5, los cerdos o los humanos se infectan al ingerir huevos embrionados o proglótides grávidas. Luego los huevos se convierten en oncósferas que penetran en la pared intestinal. Luego las oncósferas circulan hasta los músculos y otros órganos y se convierten en cisticercos. La sintomatología. Durante la fase de invasión de las formas larvarias, algunos cerdos pueden tener diarreas y cólicos que aumentan al palpar el abdomen, problemas en la masticación o cierta parálisis maxilar inferior cuando las semillas afectan los músculos maceteros, falta de movilidad o parálisis de la lengua cuando los cisticercos se alojan en la lengua, dificultades al tragar con tos seca y persistente cuando afectan a los músculos de la garganta. Luego también puede existir una incoordinación, posturas anormales acompañadas de temblores, rigidez convulsiva y ataques epilépticos cuando tenemos cisticercos presentes en el cerebro. Cuando las semillas afectan los ojos, los animales muestran pérdida parcial o total de la visión. En el cerdo, los cisticercos se localizan en los tejidos musculares esqueléticos y cardíacos, encontrándose frecuentemente en los músculos maceteros, corazón, lengua, paladar y cerebro. Aquí podemos ver los huevos de las tenias en los músculos. Acá igual podemos ver en la lengua del cerdo, podemos ver los huevos aquí. También alojados en el músculo cardíaco, en el corazón. El diagnóstico para las tenias solium.
Se puede hacer mediante un examen microscópico de las heces en búsqueda de huevos y proglótides. Pruebas de inspección post-mortem mediante un diagnóstico clínico de la forma larvaria que se inspeccionan a nivel de matadero en el cerdo. También mediante acceso a pequeñas neoplasias en músculos. El tratamiento para este parásito es el uso de desparasitantes como mebendazol en dosis de 8 miligramos por kilogramo de peso vivo. También oxmebendazol a razón de 5 ml por kilogramo de peso vivo en una sola aplicación. También oxmebendazol con una dosis única de 30 miligramos por kilogramo de peso vivo. Y fenbendazol con dosis de 7,5 miligramos por kilogramo de peso vivo. La prevención, básicamente esta está basada en medidas sanitarias, como una de ellas es la trazabilidad. Cuando hay casos positivos en el matadero, para investigación de las tenias en ese lugar, o sea, es decir, para darle un seguimiento a la finca donde provino ese cerdo y poder recomendarle un plan de manejo sanitario y programas de desparasitación en sus cerdos. Evitar el consumo de heces en cerdos para cortar el ciclo del parásito. Esto es muy importante, ya que principalmente en las zonas rurales los cerdos caminan libres y las familias tienen cerdos de traspatio. Entonces, al no haber alcantarillado ni letrinas en las comunidades, los cerdos consumen las heces que los humanos defecan. Entonces, si un humano está infectado con las tenias, el cerdo automáticamente al consumir esas tenias o los huevos, entonces él se va a infectar y se va a seguir repitiendo el ciclo y va a proliferar más la infección de los parásitos en muchas personas, ya que una vez el cerdo que está infectado y no se detecta, entonces los humanos al comer carne mal cocida se van a infectar. Luego, una educación sanitaria a la población susceptible. El uso de letrinas, esto es muy importante para evitar que los cerdos de traspatio consuman las heces humanas. También una mejora en la ganadería porcina, lo cual consistiría en no dejar cerdos en libertad, hacer un buen manejo de desinfección en las granjas, con hipoclorito sódico al 1%, glutaraldehído al 2%, Virkons, Biosafe, amonio cuaternario, entre otros. Esto es lo que yo les mencionaba. Nosotros debemos evitar que los cerdos anden libremente, ya que ellos pueden contaminarse con los proglótides. Y una vez que ellos consumen los proglótides mediante las heces humanas, ellos se van a contaminar. Debemos evitar este tipo de situación de interacción entre humano y cerdo. Podemos ver acá también los cerdos libremente. Entonces, como respuesta a ello, nosotros debemos tener un plan de desparasitación, un aseo en las granjas. Los cerdos deben estar encerrados, tal como miramos acá en la imagen inferior derecha. Aquí tenemos las bibliografías consultadas. Muchas gracias.